Bueno, voy a grabar también nuestra clase y voy a compartirles el link. Así que vamos a iniciar con nuestra clase. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Nuestra clase de física fundamental que consiste acerca de el tema de trabajo, energía y potencia. Entonces, el día de hoy pues vamos a abarcar a dos temas, los cuales son potencia y energía, ya que el tema de trabajo pues anteriormente ya lo estuvimos trabajando. Iniciamos entonces con una potencia. Eh, Nos indican lo siguiente para este tema. Consideremos el trabajo hecho por dos máquinas. Al levantar una caja, ambas máquinas suben una caja de 50 newton a una altura de 20 metros. La máquina A dice se tarda 30 segundos en subir la caja. La máquina B se tarda 45 segundos. Los datos que nos proporciona entonces el problema son, en primer lugar, una fuerza que es equivalente a 50 newtons, una distancia de 20 metros. Recordemos que anteriormente estuvimos trabajando que W me está representando al peso, el trabajo, perdón. En este caso, les iba a indicar que a la hora de estas máquinas estar levantando a la caja de 50 newtons, esto se refiere a un peso, pero dicho peso, como tiene la medida en newtons, la vamos a aplicar como que fuera una fuerza. La distancia a la que sube dice son 20 metros. Esta, aunque sea una altura, la vamos a considerar como una distancia. La variable que vamos a necesitar calcular en primer lugar es el peso, el trabajo. Perdón. El trabajo se considera como el producto de la fuerza por la distancia. Realizando la sustitución tenemos la fuerza 50 newtons multiplicados por la distancia de 20 metros están dándonos un resultado equivalentes a 1000 joules. Los 1000 joules entonces me representan el trabajo realizado por ambas máquinas, ya que ambas máquinas levantaron 50 newtons y la movieron hasta una altura de 1000 joules. Ahora bien, la relación con respecto a la potencia trabajamos en el siguiente apartado. Vamos a definir que la potencia se refiere a el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Si tenemos entonces un trabajo realizado que es equivalente a 1000 joules, este trabajo, recordando que una de las máquinas se tardó, vamos a ver, 30 segundos, la otra se tardó 45 segundos. Estos son los dos tiempos que se tardaron ambas máquinas realizando el mismo trabajo. Entonces, la potencia nos va a indicar a la variable P. Nos indican que para el cálculo de la potencia consiste en dividir el trabajo realizado entre la unidad de tiempo, es decir, 1000 joules divididos 30 segundos. Esto nos da un resultado equivalentes a 33.33 joules sobre segundos. Por acá entonces les estoy indicando que el joule sobre segundos, su equivalente es el watt. Tenemos entonces que la división de ambas cantidades, como nos dan 33.33 joules sobre segundos, entonces indicaremos que tenemos la cantidad de 33.33 watts. Para la segunda máquina tenemos la cantidad de
1000 joules divididos 45 segundos, lo cual nos da un resultado equivalente a 22.22 joules sobre segundos. Los joules sobre segundos, recordando que son watts. Con esto vamos a concluir que el trabajo realizado divididos entre la unidad de tiempo, su equivalente es la potencia. Tenemos que las unidades de medidas para conversión serán las siguientes. En primer lugar, la unidad de medida de la potencia puede estar dada ya sea en watts, en kilowatts o en horsepower. Hemos notado que muchas veces esta unidad de medida es la que comúnmente se representan como la potencia de un motor de vehículo. Entonces, vamos a indicar en que un kilowatt su equivalente son 1000 watts. Un horsepower su equivalente son 746 watts. HP, que son por sus siglas caballos de fuerza. Asimismo, por acá nos están indicando que un kilowatt su equivalente es 1.34 HP. Las fórmulas que vamos a aplicar para este tema son el trabajo realizado divididos el tiempo será la potencia. Asimismo, podemos calcular potencia si contamos con la fuerza y con la velocidad. Por aquí tenemos el análisis dimensional. Estamos indicando que el joule sobre segundos, cuando tenemos la primera fórmula, su equivalente es el watt. Con respecto a la potencia, la fuerza multiplicados por metros sobre segundos, que es la velocidad, también su resultado será el watt. Tenemos el siguiente ejemplo, el cual nos indica: una máquina ha efectuado un trabajo de 5.500.800 joules en 30 minutos. Calcular su potencia en watts, en HP y en kilowatts. Los datos con los que vamos a contar son el trabajo de 5.500.800 joules, el tiempo de 30 minutos y necesitamos la potencia en estas tres distintas unidades de medida. Para ello tenemos entonces la conversión de que un minuto su equivalente son 60 segundos. Los 30 minutos los vamos a trasladar a segundos. Entonces, un minuto en la parte superior, uno en la parte inferior, que su equivalente son 60 segundos. 30 por 60, que nos están quedando 1800 segundos. Contados ya únicamente con los segundos, procedemos a aplicar la fórmula. El trabajo de 5.500.800 joules entre 1800 segundos están quedándonos 3056 watts. Esto es para el primer cálculo que nos pide el problema. Necesitan también que representemos esta potencia en las otras dos unidades de medida. Para ello vamos a utilizar estas conversiones. Contando con una potencia de 3056 watts, los vamos a trasladar a caballos de fuerza. Entonces tenemos que los 3000 watts, donde utilizaremos el factor de conversión 746 watts que tenemos por acá, su equivalente es un caballo de fuerza. Tenemos entonces que la multiplicación de 3056 watts multiplicados por 1 y divididos entre 746 watts, su equivalente es 4.09 HP. Tenemos con esto entonces otra unidad de medida de la potencia. Asimismo, vamos a convertir el resultado del apartado anterior de 3056 watts a kilowatts. El factor de conversión me indica que
Los 1000 watts, su equivalente es 1 kilowatts. Entonces, los 3056 por 1 y divididos 1000, los cuales son 3.56 kilowatts. Este entonces será el ejemplo número 1 de la potencia, ya que el ejemplo anterior consistía en comprender a qué se refería, el cálculo de la potencia. Tenemos el siguiente ejemplo. Con el siguiente ejemplo nos indican, un motor tiene una potencia de 40 kilowatts. ¿Con qué velocidad subirá un elevador cuyo peso es de 1500 newtons? Los datos entonces que nos proporcionan son una fuerza de 1500 newtons, una potencia de 40 kilowatts. ¿Cuál es la velocidad? Vamos entonces a, primero que nada, necesitamos a la potencia en la unidad de medida de watts. No podemos utilizar a los 40 kilowatts. Debemos utilizar siempre el watt, a menos que el problema nos indique, que necesite en la unidad de medida, ya sea en caballos de fuerza o ya sea en kilowatts. Tenemos entonces los 40 kilowatts. Su factor de conversión es kilowatt en la parte superior, kilowatt en la parte inferior, que su equivalente son 1000. Los 40 kilowatts por 1000, 40.000 watts. Ahora bien, a partir de la fórmula de la potencia, voy a despejar a la variable v, que es la velocidad. Esta variable entonces es la que debo dejar sola. Como se está multiplicando la fuerza, su inverso multiplicativo será la división. Entonces, la potencia divididas la fuerza me quedará como resultado la velocidad. 40.000 watts divididos 1500 newtons están quedándome 26.67 metros sobre segundos como el valor de la velocidad. Y con esto ya tengo resuelto este ejemplo. Esto es con respecto a la potencia. Ahora bien, con respecto a la energía se compone de dos formas. Una de ellas se le denomina energía cinética y la otra se le denomina energía potencial. En primer lugar, podemos darnos cuenta que cuando esta ilustración va en movimiento, tenemos energía cinética. Cuando dicha ilustración se encuentra en la parte alta, me indican acá que tiene energía potencial. Al momento de estar nuevamente bajando, tiene energía cinética. Para una mejor comprensión, por aquí tenemos que alguien tiene entre sus manos hacia una determinada altura con energía potencial. En la otra ilustración, cuando ha soltado dicho objeto, existe energía cinética. Esto entonces nos indica que la energía cinética se va a representar cuando haya movimiento. La energía potencial se va a representar cuando se encuentre a una determinada altura. Por aquí tenemos entonces que la energía cinética se define como la energía asociada al movimiento. Esta energía depende de su masa y de la velocidad según la ecuación. Por aquí entonces nos presentan que la energía cinética, su ecuación o fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Con respecto a la energía potencial gravitacional está asociada a la posición
o configuración de un cuerpo. Es decir, cualquier objeto que tenga una determinada altura va a contar con una energía potencial específicamente. Dependerá entonces de la altura para que de esa forma se pueda indicar cuánta energía potencial gravitacional es con la que cuenta. A mayor altura, mayor energía potencial. Cuando haya mayor velocidad con respecto a la energía cinética, si tengo una mayor velocidad, asimismo habrá una mayor energía cinética. En esto se diferencia entonces la energía cinética de la energía potencial. Tenemos entonces que la energía cinética, su ecuación consiste en un medio. Esto es un número constante. Siempre que vayamos a trabajar una ecuación de energía cinética, vamos a utilizar un medio. Un medio de la masa por la velocidad, y la velocidad debe estar elevadas al cuadrado. Con respecto a la energía potencial, notamos que el resultado de la energía potencial es la masa por la gravedad y por la altura. Con respecto a la unidad de medida, notamos la masa va a estar dada en kilogramos. La velocidad va a estar dada en metros sobre segundos. Como se elevan al cuadrado, estos factores, como se elevan al cuadrado, estos factores nos van a quedar metros cuadrados y segundos cuadrados. A la hora de multiplicar el kilogramo por un metro sobre segundos cuadrados, que vienen siendo una aceleración, nos están quedando newton. Pero recordemos, yo dije metros sobre segundos cuadrados. Están quedándonos todavía un metro. Y recordando que newton por metro, su equivalente será el joules. Con esto indicamos que la energía cinética y la energía potencial, su unidad de medida es el joules. Asimismo, son para ambas, eh, para ambas energías. Notemos que la multiplicación de la masa, que está dada en kilogramos, por el metro sobre segundos cuadrados, su equivalente es el newton. Y el newton multiplicados por metro nos da de resultado el joules. Con esto indicamos que la unidad de medida de la energía cinética y la energía potencial es el joules. Tenemos entonces un ejemplo. Esta clase de ejemplos no es muy complejo. Vamos a, vamos a tratar de ejemplificarlos de tres formas, a ver si nos alcanza el tiempo. Estamos indicando que un automóvil, dice, de 860 kilogramos se desplaza a 50 kilómetros sobre horas. Tengo a la masa y tengo a la velocidad. ¿Cuál será su energía cinética? Por aquí les he descrito. Primero transformamos los 50 kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. El equivalente de 50 kilómetros sobre horas es 13.9 metros sobre segundos cuadrados. Y ahora ya podemos describir a cada uno de los factores, recordándoles que los 50 kilómetros sobre horas se han multiplicado por 4/18, si no estoy mal, que siempre estuvimos trabajando ese factor, o ya sea multiplicados por 1000 y divididos en 3600, que son los segundos. Entonces, de esa forma también podemos realizar el factor de conversión. Necesitamos en este problema a la energía cinética. Contamos con la masa y contamos con la velocidad. La ecuación o fórmula de la energía cinética me dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
todo este factor numérico se puede ingresar en la calculadora, teniendo cuidado que el último valor numérico a la hora de cerrar el paréntesis se debe de elevar al cuadrado, porque contrario a eso no nos va a quedar el resultado que nos indican por acá. Ahorita vamos a ver. Vamos a ingresar en nuestra calculadora el factor numérico de 1/2 multiplicados por 860 y multiplicados nuevamente por 13.90 o 13.9, y eso debe de estar elevados al cuadrado. Vamos a ver, me están quedando que por acá son 83.080, perdón, 080.30. Si ingresan entonces en su calculadora, les tendría que dar este resultado. 1/2 multiplicados por 860 y multiplicados por 13.9 elevados al cuadrado nos dan este resultado de 83.080.30 joules. El siguiente ejemplo nos indica lo siguiente, que una piedra, dice, de una masa de 1500 kilogramos rueda por una ladera con acumulando una energía cinética de 600, a ver, por acá, 675.000 joules. Esta es la energía que contiene. Nos están presentando también la masa con la que cuenta. Nos preguntan a qué velocidad se desplaza la piedra. Los datos con los que contamos son la energía con la que cuenta, que son 675.000 joules. Tenemos una masa de 1500 kilogramos y necesitamos a la velocidad. Para ello entonces tenemos que, a partir de esta ecuación, vamos a despejar a la velocidad. Este número 2 que se encuentra por acá, voy a quitarlo de donde se encuentra para que pase de una forma de división a otra de multiplicación. Es decir, se dividirá de división a multiplicación. Voy a obtener entonces 2 veces la energía, que serán igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Para quitar a la masa de donde se encuentra, como se está multiplicando, tendrá que dividirse. La fórmula es 2 veces la energía cinética divididos la masa igual a la velocidad al cuadrado. Pero yo necesito solo la velocidad, y por esa razón es que podemos observar que tenemos a la raíz cuadrada. Entonces es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética divididos lo que es la masa. Al realizar la sustitución, tenemos 2 veces el valor de 675.000 joules divididos 1500 kilogramos. 2 multiplicados entonces por el valor de 675.000 joules, me han quedado 1.350.000 joules divididos entre la masa. Este valor es 900. A los 900 le he calculado raíz cuadrada y me han quedado 30 metros sobre segundos. La acumulación entonces de esta energía con una masa me presenta que se ha estado moviendo con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Ya para finalizar tenemos el último ejemplo, donde indican: determine la altura a la cual un objeto de 2.3 kilogramos genera una energía potencial de 350 joules. Los datos con los que estoy contando son una masa de 2.3 kilogramos, una energía potencial de 350 joules, y siempre, aunque el problema no lo indique, contaremos con la gravedad.
la gravedad de 9.8 metros sobre segundos y estos son al cuadrado. Necesitamos entonces conocer desde qué altura se ha producido dicho efecto. A partir entonces de esta fórmula voy a despejar a la altura. Tengo entonces que cuento con, vamos a ver, con la energía potencial, donde su producto es la masa por la gravedad por la altura. Si necesito solo altura, es cierto, por acá yo tengo que contar con masa por gravedad. A estos dos factores los debo mover de esta forma. Entonces, por acá, vamos a ir, cuento también con lo que es la masa, 2.3 kilogramos. Lo primero entonces que voy a realizar es la multiplicación del denominador. La multiplicación del denominador, vamos a ver, voy a mover dicho valor numérico por acá. Solo necesito el resultado que tiene que estar en newtons. La cantidad entonces de 2.3 multiplicados por 9.8, sus resultados son 22.54. Voy a dividir los 350 joules entre 22.54, lo cual me da un valor, vamos a ir, el resultado es 15.53 aproximados. Esta sería la altura de donde se encuentra dicho objeto cuando cuenta con una energía. Vamos a ver si estoy contando con una energía potencial. Ahí estamos. Bueno, esta sería entonces la solución de este problema. Contamos con que la energía potencial, su fórmula es la masa por la gravedad por la altura. Si yo necesito únicamente a la altura, le tengo que retirar a la masa y a la gravedad. Como se están multiplicando, tendrá que ser conforme una división. La energía entonces potencial divididos el producto de la masa por la gravedad me están generando la altura. La altura es de 15.53 metros. Con respecto a la actividad que desarrollarán, son 4 ejercicios, los cuales indican que un joven de 60 kilogramos asciende, dice, por una cuerda hasta 10 metros de altura. Si nos están dando una masa y una altura y también el tiempo, esto consistirá en la definición de la potencia. Aquí nos indican qué potencia desarrolla en la ascensión, es decir, cuando asciende. Para ello, como tenemos a la masa, calcularemos al peso, vamos a calcular al trabajo y del trabajo a la potencia. Con el ejercicio 2 dice qué altura se debe levantar, dice, un cuerpo de 2 kilogramos para que su energía potencial aumente a 125 joules. Van a buscar una altura. En la número 3 dice, una grúa sube 200 kilogramos hasta una altura de hasta 15 metros de altura. 200 kilogramos hasta 15 metros de altura en 20 segundos. ¿Qué potencia tiene? En este caso necesitamos potencia. Y por último, tenemos que un objeto posee 1500 joules de energía potencial. Cae con una velocidad, dice, de 30 metros sobre segundos. ¿Cuál es la masa de dicho objeto? Tendrán que calcular la masa de dicho objeto. Tenemos que desde qué altura se ha realizado dicha caída. Estos entonces son
la constitución del ejercicio para esta semana. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto. Bueno, entonces no teniendo dudas al respecto, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos quedamos hasta aquí, pues agradeciéndoles su asistencia. Nos vemos la próxima semana en nuestra evaluación. Eh, Voy a compartirles el contenido de la evaluación, ya que no vamos a evaluar desde la primera ley de Newton hasta acá. Únicamente vamos a tomar eh, la tercera ley de Newton y lo que fue este último tema acerca de trabajo, energía y potencia. Bueno, que tengan feliz día. Nos vemos la próxima semana. Feliz día a todos. Nos vemos. Feliz día.